buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos amigos de Colombia, América y Europa. Seguimos con nuestra línea de la historia, de la rebeldía en la historia, y hoy precisamente como algo de introducción vamos a tener en cuenta lo que es la misma rebeldía y cómo esa rebeldía va de la mano con la historia. Por ejemplo, la idea de que la rebeldía y la verdad están unidas se asocia comúnmente con la filosofía existencialista. Albert Camus fue el que de las personas que primero planteó esta dicotomía en el mito del Sísifo. Nos cuenta cómo la rebelión contra lo absurdo de la realidad es un acto de búsqueda de la verdad. Y en realidad así es. También se cita a menudo la frase de decir la verdad, que es un acto revolucionario. Y efectivamente, nosotros como estamos supeditados no solamente en América, sino en Europa y particularmente en Colombia, a que la verdad no ha sido definida como tal, ha sido manipulada no solamente a través de los medios, sino a través de la historia. Cacao, snacks, café y más de 2.900 productos certificados con Paisana. La riqueza de Colombia ahora tiene un solo sello. Entonces, decir la verdad es, dentro de estos contextos políticos, nos lleva a la búsqueda de la misma verdad. La hermenéutica, en la consecución de los datos históricos que se tengan que contrastar con la verdad oficial, es una tarea en la cual nosotros nos hemos propuesto en este programa desde el comienzo, porque la historia que nos ha sido contada está muy fraccionada por la manipulación no solamente del poder político, sino de lo que viene arrastrando desde atrás con el poder eclesial de la Iglesia y de algunas fuentes también, no solamente referida a la Iglesia como tal, como Iglesia Católica, no, me refiero también a todos estos movimientos religiosos en donde se manipulan a los feligreses y a todas las personas asistentes a los actos. Es así, por ejemplo, como Albert Camus en su filosofía sostiene que la rebeldía es la respuesta más honesta y auténtica ante un mundo absurdo, lo que implica una búsqueda constante de la verdad como tal. Y dentro de ese contexto revolucionario, la frase se asocia popularmente a algunos pensadores como George Orwell, ¿no? Que siente frecuentemente está citado en los tiempos de engaño universal. Decir la verdad también sostiene que es un acto revolucionario, aunque la conexión directa exacta puede variar en sus diferentes atribuciones. Yo diría que en resumen, no es una cita única y literal de una sola persona, sino una idea centralizada en el pensamiento de Camus y en la retórica de la verdad como una manera de resistencia a lo que nos han venido comunicando, implantando desde los comienzos, desde las revoluciones. Alguien decía con mucha asertividad de que en las guerras la primera víctima es precisamente la verdad.
Pero hay un contexto también que a mí me gusta citar permanentemente en mis conferencias y está relacionado con el pensamiento en estos tiempos modernos de Eduardo Galeano, que en el fondo nos explica y nos pone en contexto en el sentido de que la rebeldía es un acto que proviene del amor y de ese amor a los demás y el amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía y le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es en ese sentido indefinible y a veces hasta invisible, porque es un estado, es un pensamiento, es un acto de rebeldía con nosotros mismos y, si se quiere, de silencio para enfrentarlo. Pero existe, claro que existe, y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a la gente de nuestra generación, por ejemplo, acusando a los jóvenes. Estamos hablando ya con base en nosotros los que ya estamos próximos a doblar la esquina. Siempre tenemos una frase muy manida de que habla de que los jóvenes de hoy en día no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Contra esto también viene una prevención, o mejor, una asignatura que se fija muy bien en la rebeldía que hemos vivido en estos últimos vientos y tiempos que se está esparciendo por América, tanto en las derechas como en las izquierdas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta y el interrogante que nos queda en el aire. La otra acepción que podemos llamar al caso es, por ejemplo, ese grito de rebeldía que tuvimos en Colombia con la primera línea, donde la gente salió a marchar contra las medidas oscuras y obsecuentes de un gobierno del cual estaba en una refriega fundamental contra aquellos que querían hacer una protesta social que, entre otras cosas, está estipulada muy claramente en nuestra carta política. Y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan desde los altos poderes a autoacusarse? ¿Por qué no dicen o no hacen mejor como un acto de contrición para decir la verdad, para llegar a ella? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con los partidos políticos que no son capaces de atraer a estos jóvenes? Esa es una pregunta muy válida y esa es una franja supremamente importante que en este momento en nuestro país va a definir la elección de un presidente, que es esa franja que viene de los 18 hasta los 30 años y que al fin y al cabo, ¿qué es lo que proponen los jóvenes? ¿Sí los escuchamos? O seguramente tendremos que replantearnos para poder seguir con lo mismo y decir, no, tienen que obedecer, que sigan mejor ciegamente a un puñado de personas que mandan y que deciden por los demás. Eso no puede ser posible. Tiene que haber un raciocinio y tiene que haber un intercambio de posiciones para que los jóvenes sean escuchados. Nosotros no somos los dueños de la verdad y sería una inexactitud histórica flagrante contra el derecho a pensar. Entonces llegamos a una conclusión de que todo esto se criminaliza en la juventud, como si ser joven fuera un delito. Pero
Yo soy de la opinión igual a la que expresa Eduardo Galeano, con esa linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien. Tiene que haber un cambio, y un cambio generacional. La posta de las generaciones tiene que pasar, y nosotros tenemos la obligación, como personas pensantes, como personas que han trasegado a través de la vida en la búsqueda de la historia, para poderles dejar un mundo mejor. Todavía se puede cambiar el mundo, y de hecho tenemos la obligación de cambiarlo. Esta es una realidad. Esto definitivamente es un desafío, no es un destino. Simplemente las cosas van llegando y las oportunidades se van presentando para que nosotros podamos cambiar históricamente lo que sea el devenir para las próximas generaciones. Ahora bien, el componente fundamental de todas estas reflexiones está en que la rebeldía está viva, aunque no siempre se vea. La rebeldía es inherente al ser humano, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, diríamos así, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero que están haciendo mucho para que el mundo cambie. Los jóvenes están protestando, los jóvenes ya salen a las calles, los jóvenes salen de los claustros universitarios, de los colegios, porque quieren replantear una situación y se cansaron a través de sus tiempos, así sean cortos, de que tienen que obedecer las directrices de los planteamientos de nosotros los mayores. Entonces, en ese intercambio entre la rebeldía y la historia, la rebeldía pasa a ser un motor histórico supremamente potente, impulsado desde luego por la pasión, la indignación moral y el deseo de cambio ante las estructuras del poder. Yo diría que actúa, como lo dice también Galeano, como una daga de doble filo, sin un propósito ético, sabiduría y estrategia que pueda derivar en violencia, ruido o hipocresía, en lugar de transformaciones sociales reales. No se trata de salir a protestar históricamente, ¿sí?, convirtiendo esa protesta en vandalismo. Se trata es que la sociedad se enmarque, o mejor, los jóvenes también se enmarquen dentro de esa misma sociedad y decirles: nosotros también tenemos pensamientos y nosotros también tenemos derecho a opinar. Entonces vemos también cómo la rebeldía y la historia es un motor histórico potente, impulsado por la indignación moral y el deseo del cambio. Y como motor de cambio, la rebeldía ha sido fundamental en los cambios de la humanidad a través de la historia, a menudo impulsado por una indignación moral. Si nos remitimos, por ejemplo, a la Revolución Francesa de 1789, nos vamos a encontrar también con esa fuente enriquecedora de lo que fue el contraste de la misma revolución con la Ilustración, ¿sí?, y que es la misma que se viene a irradiar en América. Nuestros grandes próceres eran lectores de esa filosofía ilustrativa que les daba la base fundamental para que sus programas y sus planteamientos fuesen llevados a las altas historias, a las altas
historias de la modernidad de la época, ¿sí? Y el contraste que existía contra los opresores, entre los opresores y los oprimidos. Por eso el cambio estructural, la verdadera rebeldía, busca cambiar el orden establecido, pero a menudo nace de nosotros contra nosotros mismos, hasta que la transformación mejor se vuelva interna. La perspectiva histórica en Latinoamérica se manifestó básicamente en los siglos XX y XXI a través de los movimientos de izquierda, la prensa militante y la historia oral, luchando contra la denominación y construyendo nuevos relatos sociales. La historia latinoamericana ha cambiado, la historia latinoamericana ha propuesto, la historia latinoamericana está enlazada con el progresismo latinoamericano, que veíamos en otro programa cómo nace, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, con las ideas socialistas progresistas de Rafael Uribe Uribe, que después tuvieron un cordón umbilical que se refleja también en el pensamiento de algunas políticas de Alfonso López Pumarejo en la Revolución en Marcha, y también con otra transformación que planteaba Jorge Eliezer Gaitán en los años 40 con la revolución bajo el título de A la Carga. Entonces, esas características y riesgos también tienen un doble filo y puede degenerar en acciones mecánicas, ira sin valor y, por qué no decirlo, en hipocresía que carece de integridad y de visión. O sea que la violencia versus la estrategia a menudo se confunde con la violencia, pero la rebeldía efectiva no debe surgir de la sangre, sino de la disciplina y el enfoque del pensamiento centralizado que nos lleva a las transformaciones sociales que han sido dirimidas a través del siglo XX y parte del siglo XXI. Y es por eso que llegamos a esa rebeldía en la juventud como un rasgo que detiene el tiempo subjetivo y que puede ser una virtud al autoafirmarse, aunque a veces se convierte en un comportamiento, diría yo, desafiante ante la autoridad. Y debe ser así como tal, porque si yo planteo una idea de rebeldía fraguada en un pensamiento crítico, de poder intercalar con nuestros líderes máximos en una nación o en un centro de pensamiento, el comportamiento es desafiante ante esa autoridad, pero puede ser intercalado para poder llegar a ciertos acuerdos que nos permitan, por lo menos, ¿sí?, poder determinar y vivir en una sociedad que supere las diferencias que llevamos, por lo menos en nuestro país, de más de 200 años, que es la lucha de los oprimidos contra los opresores. En este país y en todas las sociedades cabemos todos. Entonces, ya para cerrar esta parte, yo diría que los componentes de una realidad, una rebeldía efectiva, mejor, va enmarcado dentro de la sabiduría y la ética. O sea, es necesario canalizar la pasión con sabiduría para que la rebeldía se fortalezca y no se destruya. La estrategia, pues desde luego requiere un orden y visión
y no solo una reacción. Y la integridad, que también proporciona el sustento necesario para un cambio real y duradero. Yo diría que, en resumen, esta primera parte de nuestra intervención el día de hoy, la rebeldía en la historia es una herramienta compleja para generar un impacto histórico positivo y requiere ser guiada por la sabiduría y la ética, transformando la indignación en una acción construida con un propósito: buscar la felicidad. Ya hay 134 productores paisana capacitados con el INVIMA. Llevamos lo mejor de nuestras regiones a tu mesa con total seguridad. Hay una parte fundamental que a mí me parece que es la dicotomía que se encuentra en el manejo de ciertos aspectos de nuestra historia nacional, y está relacionado con algunos de nuestros próceres y también de los escritos y las historias que se han contado a través de ellos. Estos escritores que decidieron plasmar en papel nuestras primeras revoluciones siempre estaban supeditados a lo que era el mandamiento desde los púlpitos. Ese punto lo tocamos en la conferencia anterior, pero eso es una cosa de la cual nosotros tenemos que llegar a un consenso, o mejor, a una investigación más precisa de la historia, y es revolcar esos papeles que se encuentran en los archivos municipales, departamentales y en el Archivo Nacional. Yo les comentaba a ustedes que es una preocupación bastante grande que más del 90% de los archivos del Archivo General de la Nación no ha sido estudiado. Y entonces aquí estamos enfrentados nosotros a una verdad revelada, y a una verdad que nos la cuentan desde las esferas, desde lo más alto, y seguimos con ese contubernio: iglesia, Estado, poder político, el manejo de los medios. Eso no puede ser así. La historia hay que bajarla, la historia hay que contarla, ¿sí?, tal como está plasmada en esos documentos notariales, contada por sus protagonistas de primera línea, que fueron interpretados de acuerdo al color político del escritor de turno, de acuerdo al pensamiento religioso del escritor de turno. Entonces leíamos la historia con el catecismo del padre Astete en una mano y con los documentos oficiales intercalados entre el poder del Estado y el obispo de turno. Eso no puede ser. Entonces es la hora de que nuestras juventudes básicamente estudie, se unte de papel, volvamos a utilizar la mano para escribir, para hacer las anotaciones, las investigaciones, para hacer paleografía con esos documentos, revisarlos, hacer el contraste histórico que merece una historia bien contada, que es la que nosotros finalmente queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Desafortunadamente, y lo digo con mucho pesar,
la generación nuestra no pudo llegar a fondo del conocimiento de la verdadera historia nuestra, de cómo nació la República, por qué, el cómo y el cuándo, el devenir histórico influyó para que tuvieran tiempo, espacio y determinación en la conformación de las nuevas ideas políticas y del contraste que se debe enfrentar entre la historia narrada por algunos y la historia narrada en vivo y en directo por los documentos que duermen en los anaqueles llenos de polvo, el sueño de los justos. Por hoy dejamos este capítulo y nos vemos la semana entrante.